Dios te bendiga, bienvenido a Logos Devocional Tiempo con Dios. En este día vamos a tener un tema bastante interesante, tal como todos los demás que llevamos día con día, pues el día de hoy hablaremos acerca de un atributo de nuestro Dios, el cual es la justicia, en el tema Nuestro justo Dios. La cita base, Oseas 5, 1 al 15, y la palabra de Dios nos dice así: Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien me liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Podemos preguntarle a muchas personas en la calle: oye, para ti, ¿quién es Dios? Según encuestas, muchas personas dicen: para mí Dios es el creador. Otros dicen que Dios es un mito. Y bueno, sabemos qué clase de personas hacen ese tipo de comentarios, ¿no? Lo que conocemos como ateos. Pero preguntándole a las personas dentro de la congregación, en la iglesia cristiana, preguntándole: oye, ¿conoces a Dios? Muchos nos van a decir: sí, lo conozco. Pero cuando le preguntamos cómo es Dios, solemos detenernos mucho pensando en sus atributos, en quién es Él. Normalmente le respondemos: no es que Dios es amor. Claro que sí, Dios es amor. Es que Dios es santo. Claro que sí, Dios es santo. Dios es perfecto. Claro, todos esos son atributos de Dios, fundamentados bíblicamente, claro está. Sin embargo, hay un atributo de Dios que muchas veces no queremos comprender como lo es, y es la justicia de Dios. La justicia de Dios, amados hermanos, es un atributo de Él, el cual no le permite aceptar el pecado, el cual no permite que el pecado habite cerca de Él. Al contrario, su santidad hace que ese pecado sea castigado. Y el pueblo de Israel, tanto el pueblo de Judá como el pueblo de Israel, no aprendieron esto, ni porque sus antepasados sufrieron estas situaciones. El día de hoy estudiaremos precisamente esta justicia de nuestro Dios. Podemos pensar: es que Dios jamás castigaría a alguien. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Y bueno, si has estado con nosotros, conoces bien el contexto de las citas bíblicas que estamos leyendo. Pero si de algún momento te perdiste o nos visitas por primera vez, déjame compartirte un poco del contexto de este pasaje. Estamos hablando del libro y del profeta Oseas, el cual profetiza durante un tiempo de infidelidad y decadencia tanto en Israel y Judá. Recuerda que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y del sur, Judá e Israel. Y bueno, en este capítulo que empezamos y concluimos hoy mismo, Dios advierte a las autoridades, como dice en el versículo 1, sacerdotes y reyes. Él les advierte a ellos y también advierte al pueblo acerca del juicio que vendrá como consecuencia de su pecado. Ese es el contexto de lo que estamos por ver. Y como primer punto en conociendo a nuestro Dios justo, es que nuestro Dios en su justicia hace un llamado de atención. La Biblia nos dice: oíd esto, sacerdotes, estad atentos, casa de Israel, y escuchad,
casa del rey. Como podemos ver, Dios llama a todos, desde los líderes hasta el pueblo, a prestar atención a su mensaje. ¿Y por qué Dios tiene que hacer esto? Porque las personas del pueblo, de su pueblo, habían hecho caso omiso a anteriores advertencias. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo responde la sociedad actual ante la advertencia de Dios? ¿Cómo respondemos nosotros, amados hermanos, cuando Dios nos habla y quiere llamar nuestra atención? ¿Y cómo llama Dios nuestra atención? A través de la Biblia, a través de la Escritura. Cuando nosotros leemos que todo aquel que peca está en contra de Dios y nosotros identificamos que tenemos pecado en nosotros, nos está confrontando. Cuando la Biblia nos habla acerca de que el pueblo de Israel sufrió juicio y castigo por haber pecado en contra de Dios, es una advertencia para nosotros. Debemos tener ese cuidado. Así que, amada iglesia, de forma personal, en nuestros corazones contestemos, ¿cómo respondemos cuando escuchamos la advertencia de Dios? Israel fue indiferente, Judá fue indiferente. No seamos indiferentes nosotros también. Y bueno, como segundo punto, la justicia de nuestro Dios demanda al pecado. En los versículos 3 al 5 dice, yo conozco a Efraín, Israel no me es desconocido, ahora Efraín ha fornicado, Israel está contaminado. Dios conoce profundamente el corazón del pueblo y ve los actos de idolatría y rebeldía. Por eso dice, yo los conozco, sé quiénes son, sé los pecados que han cometido. Amado hermano, el Señor sabe cuáles son los pecados que hemos cometido. Él sabe cuál es esa piedra con la que siempre caemos o ese pecado al que siempre saltamos de forma deliberada. Sea porque nos esté costando o porque nos hemos acostumbrado. El Señor nos ayude si estamos en una situación así. Pero el Señor lo conoce. Dice, Dios conoce profundamente el corazón de nosotros. Conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Porque tanto Efraín ha fornicado e Israel está contaminado. El Señor de forma puntual conoce cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestras faltas. ¿Cuáles son los pecados que enfrenta nuestra generación, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra iglesia, mi vida? ¿Cuál es el pecado que está enfrentando? ¿Estamos contaminados por influencias externas tal como el pueblo de Israel o el pueblo de Judá? Ellos ya habían sido contaminados porque se dejaron influenciar por gente que no adoraba a Dios, sino adoraba a ídolos y se prostituía con esos ídolos. Debemos tener cuidado, porque Dios en su justicia conoce el pecado, pues Él, su santidad, no comparte espacio con el pecado. Y vemos en nuestro tercer punto que nuestro Dios justo hace consecuencia al pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La ausencia de Dios. En los versículos 6 al 7 aprendemos y leemos que dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se ha apartado de ellos. Amados hermanos, el pecado persistente provoca la retirada de la presencia de Dios porque su santidad no puede convivir con el pecado. Dios es justo, sí, es perfectamente justo, pero en su justicia no puede ni habita en donde está el pecado. Si tú y yo somos gente que peca de forma deliberada, entonces no estamos viviendo cerca de Dios. Somos nosotros que nos estamos alejando de Dios. Somos nosotros que estamos permitiendo que el pecado nos aleje de Dios. El pecado persistente provoca que la presencia de Dios sea retirada de nosotros. Y claro, el Señor es omnipresente, ¿verdad? Él está en todos los lugares. Pero su inmanencia ya no habita en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido pecar. Nosotros hemos escogido ese camino. Y el Señor en su justicia no habita en nosotros, no está con nosotros. Pues Él ya se ha presentado a nosotros, nos ha encontrado. Y nosotros aún así con todo eso no decidimos arrepentirnos, sino que decidimos buscar el pecado, buscar la maldad. Es triste ver cómo el pueblo de Israel sufrió este tipo de calamidades por su propio pecado, pero no nos vamos tan lejos. Nosotros también hemos sufrido calamidades por nuestro propio pecado. Y bueno, ¿qué sucede cuando buscamos a Dios solo en tiempos de crisis sin una verdadera conversión? Preguntémonos eso, ¿qué sucede cuando solamente busco a Dios en el momento en que estoy en una crisis o que me siento mal? Estoy demostrando con mi vida que no me he arrepentido.
que no he conocido a Dios verdaderamente y solo estoy por conveniencia. Pero de Dios nadie se burla y con nuestro Señor nadie juega, porque Él es un Dios justo. El pueblo de Israel pretendió jugar con Dios, yéndose con los ídolos y también, claro, ¿por qué no sirviendo a Dios? El Señor les dijo, ustedes se prostituyeron y ya no es momento de jugar. La justicia de nuestro Dios advierte también del juicio que vendrá sobre el pecador. En los versículos 8 al 10 dice, toca la corneta en Gabá, la trompeta, toca la trompeta en Ramá. Y dice, sonar alarma en Betamén, tiembla, oh Benjamín. Dios advierte de un juicio inminente y justo sobre las naciones. El Señor les advierte, ustedes pecaron y el pecado trae consecuencia, el juicio de Dios. Si a nuestras mentes llega el pensamiento, peca, hazlo, sabes que está mal, pero hazlo, no va a pasar nada. Tengamos cuidado porque esa ya es influencia del enemigo. Esa ya puede ser tanto influencia del enemigo como nuestra carne pecaminosa que nos está induciendo al pecado, diciéndonos no va a haber consecuencias. No, no, no. La historia bíblica nos muestra que todo pecado trae consecuencias. Y por eso es que el Señor les advierte que ya viene un juicio sobre ellos. Y es un juicio justo. Por eso les preguntaba, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Conocemos la justicia de Dios? El Señor no tiene ni tenía por qué salvarnos, porque nosotros escogimos pecar. Nuestra naturaleza corrompida es de pecado. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos destinados a seguir pecando. Pero por la misericordia de Dios es que estamos en este lugar. El Señor no nos debía nada, no nos tenía que salvar y sin embargo por su gracia, por su misericordia, nos ha salvado y es por Él que estamos aquí. Es por eso que no podemos decir es que es injusto, Señor. No, no, no. Él no tendría que salvarnos. No merecemos nada de lo que Él nos ha dado. El juicio que estaba por caer sobre Efraín, dice, tocad bocina en Gabá, en Ramá, en Betabén y Benjamín. Dice la Biblia que este juicio era algo justo, pues lo merecían por haber pecado deliberadamente contra Dios. La advertencia de Dios sigue vigente hoy. Así que les hago una pregunta. ¿Estamos atentos a su voz o seguimos ignorando la voz de Dios? No lo ignoremos, amados hermanos. Como siguiente y último punto, vemos la soberanía de Dios en el juicio. Los últimos versos nos hablan de esta soberanía de Dios. Sigue recalcando que el juicio vendrá muy fuerte sobre estas naciones. Y el versículo 15, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Amados hermanos, Dios no abandona a su pueblo, sino que espera arrepentimiento genuino de parte de su pueblo. Cuando estamos en una situación difícil y es por causa del pecado que hemos cometido, debemos clamar al Señor y rogar que Él nos ayude, rogar por su misericordia, pues el castigo que tenemos por nuestro pecado, merecido lo tenemos. Esa es justicia. Amados hermanos, no merecemos el perdón, no merecíamos ser salvados, pero por su misericordia es que tenemos el perdón. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ese cambio, ese arrepentimiento genuino, que necesitan restauración? Y la pregunta que debemos hacernos cada día es, ¿estamos dispuestos a buscar el rostro de Dios con un corazón sincero? El pueblo de Israel no lo estuvo. Generación tras generación decidieron ignorar al Señor. Amados hermanos, seamos la generación que decide no ignorar al Señor, al contrario, buscarlo. Dios es justo en su juicio, pero también es misericordioso y espera el arrepentimiento de su pueblo. Cuando nosotros pecamos y cae alguna calamidad sobre nosotros, no debemos decir, Señor, ¿por qué? No, no, no. Señor, ayúdame a salir de esto y ayúdame a no fallarte más. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Dios y a buscar el rostro de Dios? Eso conlleva un sacrificio, someter la carne, someter nuestros deseos pecaminosos, confiar completamente en Dios. ¿Y cómo podemos evitar caer en la complacencia espiritual en que vivió Israel? Bueno, si nos alejamos de Dios, cometeremos los mismos errores de Israel. Pero si nos mantenemos firmes y cerca de Dios, no caeremos. Al contrario, cada vez iremos más firmes, con pasos firmes en el camino de nuestro Señor. Hoy conocimos un poco más acerca de quién es el Señor nuestro, al que nosotros adoramos. Esperamos que esta enseñanza haya quedado bien guardada en tu corazón, la puedas enseñar y, más importante, la podamos aplicar todos juntos. Que Dios te bendiga.
Nos vemos pronto. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. Me